Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado y como cada jueves agradeciendo tu presencia, sintonizando un programa que trata de analizar lo que sucede alrededor de las ciencias forenses. Así es que hemos analizado la parte de la criminología y su pregunta ¿por qué? Pero la criminología tiene una serie de ramas y subramas que vienen siendo la criminalística. La criminalística a su vez se divide en subramas. Vamos a decir en este caso la medicina forense, antropología forense, psicología jurídica, medicina forense, grafoscopía, dactiloscopía, documentoscopía, hechos de tránsito terrestre, náutico, aeronáutico, serología, osteología y bueno, toda una serie de ciencias que ayudan a desentrañar la pregunta ¿por qué una persona fue víctima? Y a su vez se analiza la pareja penal, la pareja victimológica. Y bueno, cuando hablamos de la pareja penal, vemos que la criminología va a analizar lo que es el criminal, la criminalidad y el crimen. Y la parte normativa, la parte del derecho, va a analizar al delincuente, el delito y la criminalidad. Es decir, la parte normativa va a analizar aquellas conductas antisociales que van a estar tipificadas en códigos, van a estar desglosadas con ciertas sanciones. Pueden ser sanciones de índole corporal o de índole pecuniario. Es decir, una persona que le priva de la vida a otra persona, bueno, pues tendrá una sanción que puede ser de apartarlo en un cerezo, en un ceferezo, en una cárcel, en una penitenciaría, en una cárcel municipal, en una cárcel estatal. Esto es lo que se va a llamar la política criminal, que tiene una serie de instituciones para apartar a aquel sujeto que transgrede a la sociedad. Entonces, hay una normativa, ciertos códigos que van a precisar qué tipo de lesión infirió a la otra persona. En este ejemplo que les estoy poniendo, por ejemplo, que le quitó la vida a alguien, entonces, ¿cómo fue que le privó de la vida? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué fue o la mecánica de lesión que originó la persona? Porque no es lo mismo que en una disputa de dos personas uno haya perdido la vida, que alguien haya planeado, lleve la ventaja con un arma de fuego y el otro tenía, por ejemplo, una botella con lo que le iba a atacar y esta persona sabía dónde localizarlo, lo buscó, lo atacó con el arma de fuego. Entonces, este delito va a ser lesiones y puede calificarse, por ejemplo, como homicidio. Entonces vamos a ver que ese homicidio tiene agravantes, puede ser con alevosía, premeditación y ventaja. La ventaja porque el otro lo ataca con una botella y este le ataca con un arma de fuego. Premeditación, sabía, ya lo andaba como quien dice cazando lo que iba a hacer, planeó el delito. Entonces, alevosía, premeditación y ventaja, porque lo ataca todavía por la espalda, entonces hay la parte de alevosía. Y así hay una serie de delitos que este catálogo, que se llama el Código Penal, va a describir qué conductas van a ser sancionadas, qué conductas agreden a los otros, lo que conocemos como conductas antisociales. Por eso reza por ahí un apotegma que dice, no todas las conductas antisociales son delitos en el caso de la criminología, pero en el caso del derecho, no todas las conductas antisociales son delitos. Aquí sí va a haber una descripción pormenorizada de cómo va a ser la persona
sancionada. Para ello existe un procedimiento que va a decir cómo van a ir haciéndose los pasos primero para identificar a la persona, para saber qué tipo de lesión o daño cometió que se enmarque jurídicamente como un delito, y entonces si la pena puede ser corporal o puede ser monetaria o pecuniaria. Para esto, ese procedimiento se va a describir en lo que conocemos como el Código de Procedimientos Penales. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, conocemos que hay un código nacional para que homogenice en todos los estados cómo va a operar la sanción, cómo se va a castigar las conductas antisociales. Para ello, decimos, tenemos la fuente que nos va a ayudar a identificar el por qué alguien cometió una conducta criminal. Y si esa conducta criminal tiene una sanción y se puede enmarcar en el ámbito normativo como delito. Para esto, vamos nosotros a aportar al Ministerio Público y ahora en su caso al juez de control los elementos que señalen que determinado sujeto es posible autor de una conducta criminal. Para esto es importante la criminalística, que es una de las ramas de la criminología. Específicamente estamos hablando de la criminalística de campo, que es aquella que llega el experto al lugar de investigación o también llamado lugar de los hechos. Por ejemplo, en homicidio, llegan estos peritos, recaban toda la información, se hace un perímetro de 50 metros para resguardar el lugar y no sea invadido por unas personas que sean ajenas a esta investigación y no puedan alterar el lugar de los hechos. Entonces ahí se van a recolectar, primero vamos a fijar esos elementos mediante fotografía, ya sea de un arma que se encuentre en ese lugar, ya sea un arma blanca, ya sea un arma de fuego u otro elemento con el que se quitó la vida. Se le toma la fotografía, es decir, se fija, se hace el levantamiento, debidamente hay un protocolo para levantar estos elementos y se van a embalar. ¿Qué es embalar? Se van a depositar en determinados bolsas, cajas, específicamente diseñadas para estos objetos y poderlos llevar al laboratorio de criminalística. En el caso que se haya encontrado un arma de fuego, se va a determinar si con esa arma de fuego se le privó de la vida a la persona. Se pasa entonces esa arma de fuego al laboratorio de balística. En este laboratorio de balística se va a determinar si dicha arma salió la bala que privó de la vida a esa persona. Y entonces se va a hacer un peritaje de lo que se conoce como balística interna. Ver todos los mecanismos que tenía esta arma, ver el cañón si tiene el rayado específico con un microscopio de comparación para ver si la bala que se obtuvo de la víctima y de las que son percutidas por el arma tienen el mismo rayado, es el mismo calibre y de ahí, bueno, se puede determinar que sí salió de esa arma de fuego la bala que privó a la persona. Así sea también de un arma blanca, por ejemplo, punzocortante. Por ahí en la feria veíamos que habían puesto que no se permitían armas pulsocortante. Alguien ya inventó que son armas de pulso. Eso es la gran ignorancia de personas que desgraciadamente están saliendo de escuelas que pululan no solamente en el estado de Michoacán, sino en toda la República, que están formando disque peritos criminalistas y quiere decir que entonces conocen de todas las ciencias de la criminalística. Esto es un absurdo. Estamos hablando en este momento de la criminalística de campo, que efectivamente es el perito
que llega a este lugar de investigación, hace esto que se llama cadena de custodia, es decir, va a marcar un perímetro, vuelvo a repetir, de 50 metros para ver qué encontramos en ese lugar de investigación. Primero, para llegar al lugar de investigación, tiene que marcarse una ruta de llegada. No puede llegar el experto criminalista y acercarse, por ejemplo, a un lugar donde están unas personas fallecidas, porque si se va directamente a ese lugar, puede alterar o puede borrar alguna huella que se haya dejado de la persona, ya sea un rodamiento de llantas de un vehículo automotor, ya sea de una motocicleta. También pueden borrarse o dañarse las huellas de pisado, con el que podemos ver más o menos con el tipo de huellas si la persona era alta, era robusta o era una persona de complexión delgada. Estas, por ejemplo, tipologías que nos daba César Lombroso, que específicamente había 3 tipos de complexiones de estos sujetos o tipologías. Uno era el sujeto pícnico, que era el sujeto robusto, vamos a decir gordo, que tendía el tipo de delito a ser, que era el fraude. Teníamos también, según César Lombroso, al ectosomático, que es aquella persona totalmente enjuta, es decir, pegada a los huesos, que el tipo de crímenes que hace este sujeto es el robo, porque es fácil de escabullirse, de esconderse. Y había una tercera tipología, que era el sujeto atlético, aquel sujeto de gran fuerza, que el tipo de crimen que cometía era el homicidio por la fuerza, por la potencia que tenía. Entonces, les digo a ustedes, ya viendo nosotros, por ejemplo, el pisado de donde se encuentra una víctima, podemos establecer si se trata de un sujeto masculino, de un sujeto femenino, si se trata de un adolescente, se trata de un adulto mayor y más o menos el peso que correspondería. Entonces, no podemos llegar nada más a ese lugar por donde queramos. Hay que establecer las rutas de llegada y para eso, entonces, ahí nuestra producción, a ver si nos hace favor de encontrar un gráfico de estas láminas que nos hicieron favor de ayudar a diseñar, que es el tipo de búsqueda que podemos establecer. Y bueno, el primero se llama el método de enlace. Es en el que está basado el lugar de llegada, que puede ser mediante distintos vectores para la búsqueda. Le dicen, ustedes se van hacia el norte, otros hacia el sur, y así ir cubriendo el lugar. Básicamente sería en estos términos. El método de enlace está basado en la teoría de los enlaces, el más común y productivo. Un tipo de evidencia lleva a otro basado en la experiencia, lógico y sistemático. Sirve tanto para situaciones grandes o pequeñas, en interiores o en el espacio abierto. Entonces, tenemos también el método lineal, en el que todos, se dice al grupo de búsqueda, nos vamos a alinear y todos salen en las mismas direcciones. Este método lineal sirve para situaciones en exteriores muy grandes y precisa de un coordinador de investigación. Es el que dice prácticamente, síganme, y empiezan a hacer el barrido, todos en línea. Generalmente muchos voluntarios participan de esto. Recordemos, y lo hemos visto en películas, cuando se está haciendo una búsqueda de una persona que fue enterrada quizá en un lugar, en un bosque, entonces todos salen a par y el coordinador va encabezando este grupo. Y bueno, ahorita después de un pequeño corte regresamos y vamos a ponerte la gráfica para que veas básicamente estos 6 tipos de búsqueda que podemos establecer desde la criminalística. No te vayas, estás aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado, y estamos hablando